Utah y su mejor amigo Jeff eran ampliamente conocidos en redes sociales por sus acrobacias de deportes extremos. Esta vez querían llevar sus límites aún más lejos. El desafío consistía en recorrer colinas empinadas en motocicletas de motocross, atravesando terrenos donde no existían caminos. Jeff dudó, no estaba seguro de que el riesgo valiera la pena, pero Utah, intrépido como siempre, le aseguró que lo hiciera y que todo saldría bien. Ambos partieron con los motores rugiendo, rebotando violentamente sobre el terreno accidentado. Las rocas se deslizaban bajo las ruedas, el suelo temblaba con cada salto, avanzaban lado a lado, zigzagueando entre las colinas peligrosas, demostrando la habilidad que los había hecho famosos. Por un momento parecía que todo estaba bajo control, hasta que llegaron al borde de un acantilado gigantesco. Utah no redujo la velocidad, se lanzó al vacío, cruzó el abismo y aterrizó con precisión perfecta sobre un alto pilar de piedra, que se alzaba solitario al otro lado. Jeff lo siguió de inmediato, pero su moto fue demasiado lejos. Se pasó del punto de aterrizaje y en cuestión de segundos, él y su motocicleta desaparecieron en el abismo. Utah frenó de golpe, observando impotente cómo su mejor amigo caía ante sus ojos. 7 años después, Utah ya no era el mismo hombre. La culpa de aquel día nunca lo abandonó. Había dejado atrás su vida antigua y ahora se entrenaba como candidato al FBI. Su jefe, Delroy, le interrogó sobre su pasado imprudente. Utah explicó que buscaba la disciplina que antes le había faltado, pero Delroy no estaba convencido. Creía que Utah seguía huyendo de la verdad sobre la muerte de Jeff. Lo desafió directamente. Si realmente quería ser agente del FBI, tendría que demostrar que estaba a la altura. Mientras tanto, crímenes extraños y audaces comenzaron a sacudir al mundo. El primero ocurrió en Mumbai. 3 ladrones en motocicleta irrumpieron en una joyería ubicada en lo alto de un rascacielos, entrando a través del eje del ascensor. Robaron 10 millones de quilates en diamantes, rompieron una pared de vidrio y se lanzaron al vacío con paracaídas desde un edificio de más de 400 metros de altura. Pero en lugar de quedarse con el botín, esparcieron los diamantes sobre los barrios marginales de la ciudad, dejando que los más pobres recogieran el tesoro. El segundo caso tuvo lugar en un remoto pueblo de México. De repente comenzó a llover dinero del cielo. La gente salió corriendo a las calles, riendo y gritando mientras atrapaban billetes que flotaban en el aire. Muy por encima, 2 hombres vestidos de negro habían abierto la bodega de un avión de transporte de valores. Arrojaron 2 enormes cajas llenas de efectivo y luego saltaron del avión. Mientras caían, abrieron los fardos, liberando decenas de millones de dólares que se dispersaron en el viento. Finalmente, dirigieron sus paracaídas hacia una cueva gigantesca escondida en la selva, desplegándolo solo cuando ya estaban sumergidos en la oscuridad. Utah sintió que la forma de operar de estos criminales le resultaba inquietantemente familiar. Analizó bases de datos del FBI en busca de patrones y luego corrió a informar a su jefe. Estaba convencido de que los casos estaban conectados. Estos hombres no eran simples ladrones, buscaban algo más grande. Estaban intentando completar los 8 desafíos Ozaki. Los desafíos Ozaki eran legendarios, 8 pruebas casi imposibles, cada una diseñada para honrar el poder de la naturaleza. Fueron creados por Ono Ozaki, un maestro de los deportes extremos que creía que completarlos llevaría al nirvana, una transformación total del cuerpo y la mente. Sin embargo, nadie había logrado completarlos, ni siquiera el propio Ozaki, quien murió durante el tercer desafío. Utah reunió las pruebas. En un caso anterior, los ladrones habían provocado un incendio forestal y luego escapado en kayak atravesando los mortales rápidos del río Congo. Ese era el primer desafío, fuerza emergente. Más tarde algunos habían saltado desde la cima del monte Everest, practicando paracaidismo desde el punto más alto del planeta. Ese era el segundo desafío, nacimiento del cielo. Después se habían lanzado hacia una cueva incrustada en un acantilado, abriendo los paracaídas en el último segundo posible. Ese era el tercer desafío, despertar de la tierra. Todo encajaba, ya habían superado las primeras 3 pruebas. Su próximo objetivo sería el cuarto desafío, vida de agua. Utah revisó datos meteorológicos y descubrió que la costa oeste de Francia estaba a punto de experimentar un fenómeno extremadamente raro, olas gigantes. Estaba seguro de que los criminales aparecerían allí. El FBI lo envió a Francia para rastrearlos. En el puerto de París, Utah conoció al agente Papas, un veterano experimentado asignado para guiarlo. Papas piloteó una lancha de alta velocidad y lo llevó directamente hacia la costa donde se esperaban las olas monstruosas. Cuando llegaron ya había multitudes de surfistas reunidas, aguardando la oportunidad de enfrentarse a las gigantes del océano. Utah observó cómo una mujer surfeaba con precisión sobre la cara de una ola colosal, esquivando con maestría su fuerza aplastante. La escena lo llenó de adrenalina. Quiso intentarlo él mismo, aunque jamás se había enfrentado a olas de semejante magnitud. En ese instante otro surfista remó directo hacia el desafío. En lugar de retirarse, se lanzó a la misma ola. Ambos descendieron juntos, devorados por la rugiente pared de agua. El surfista que iba delante logró escapar. Utah no. Llegó tarde. La ola lo golpeó con violencia, arrastrándolo hacia las profundidades
autoridades. El mundo se volvió oscuro. Yuta perdió el conocimiento mientras se hundía en el océano. Entonces, entre la borrosidad del agua y la negrura absoluta, alguien nadó hacia él. Un abrazo lo sujetó. Alguien lo estaba devolviendo a la superficie. Yuta despertó sobre la cubierta de un yate. El hombre que le había salvado la vida era el mismo surfista cuya ola había invadido. Su nombre era Body. Había abandonado el desafío solo para rescatarlo. Lo recibió con una sonrisa tranquila, aunque el resto de la tripulación observaba a Yuta con cautela. Entre ellos estaba la mujer que había visto dominar la ola gigante. Su nombre era Samsara. Esa noche, Samsara lo invitó a volver al agua. Juntos flotaron bajo el cielo nocturno, dejándose llevar por el vaivén del mar. El momento se volvió íntimo, silencioso, casi hipnótico. Por un instante todo pareció en calma. A la mañana siguiente, Body esperaba a Yuta en la orilla. Admitió que conocía su reputación desde hacía años. Lo que no entendía era por qué un hombre como él había aparecido allí. Observándolo surfear, Body fue directo. Veía imprudencia, sin respeto por la naturaleza. Le advirtió que se marchara antes de que fuera demasiado tarde. En tierra firme, el agente Papas estaba furioso. Creía que Yuta había perdido el tiempo y quería regresarlo de inmediato a Estados Unidos, pero Yuta se negó. Estaba convencido de que Body y su grupo eran los responsables de los crímenes extremos. Rogó por más tiempo, seguro de que podía demostrarlo. Poco después, Yuta los rastreó nuevamente, esta vez en un club clandestino de boxeo en París. Al verlo, la tripulación se puso a la defensiva. Exigieron saber cómo los había encontrado. Body dio un paso al frente, sereno como siempre, y dijo que había sido él quien lo había traído. Yuta fue directo, quería unirse. Body aceptó ponerlo a prueba de la única forma que conocía. Ambos se quitaron las camisetas y subieron al ring. Los golpes volaron, la sangre salpicó y la multitud rugió. Yuta luchó con todo lo que tenía, pero la experiencia de Body era abrumadora. Lo derribó, dejándolo maltrecho y humillado. Yuta creyó que todo había terminado, pero no fue así. Más tarde, Body lo sorprendió invitándolo a participar en el siguiente desafío Ozaki, Vida de Viento. El grupo se dirigió a los Alpes. Mientras ascendían la montaña cargando su equipo, Yuta luchaba bajo el peso de su mochila. Uno de los hombres le dijo que revisara adentro. Al hacerlo, descubrió una enorme piedra. Se rieron, había sido una broma, o eso parecía. Body pidió un cronómetro y arrojó la roca por el borde del acantilado. Esperaron en silencio. 6 segundos después, el sonido del impacto regresó desde el vacío. La caída era de unos 180 metros. Esa noche, reunidos alrededor de una fogata encendida con técnicas de supervivencia, Body habló con Yuta. Explicó que no perseguían los desafíos de Ozaki por misticismo ni por el nirvana. Su objetivo era más simple y más grande: honrar la belleza de la Tierra, devolverle algo al planeta en lugar de seguir quitándole. Para lograrlo era necesario abandonar el ego y seguir el corazón. Si Yuta decidía caminar con ellos, el amanecer le daría la respuesta. Al amanecer, 4 de ellos se colocaron trajes de alas. Estaban listos para Vida de Viento. Se alinearon en el borde del precipicio y se lanzaron al vacío. Un traje de alas no se controla con un planeador. Requiere instinto puro. Hay que sentir el aire, moverse con él y confiar por completo. De lo contrario, el viento se convierte en una sentencia de muerte. Los 4 atravesaron el valle a toda velocidad, esquivando rocas, leyendo las corrientes invisibles. Uno a uno abrieron sus paracaídas y aterrizaron con seguridad en un prado abierto. Se abrazaron celebrando. En ese momento, Yuta dejó de ser un intruso. Había ganado su lugar entre ellos. No mucho después se prepararon para el siguiente desafío: Vida de Hielo. Body eligió una montaña en Italia, un pico salvaje sin senderos marcados, solo nieve virgen y rocas afiladas. El plan era simple y suicida: esquiar desde la cima hasta el fondo. Cuando el grupo observó la pendiente, el estómago se les encogió. Aquello no parecía una montaña, sino una trituradora natural de hielo y piedra. Yuta fue el primero en lanzarse. Era el nuevo, pero también el más decidido ese día. Saltó al vacío sin mirar atrás. Los demás dudaron apenas un segundo y lo siguieron. Descendían a toda velocidad, atravesando estrechas canaletas y caídas brutales, sabiendo que solo un error significaría ser despedazados contra las rocas. Entonces ocurrió lo inevitable. Uno de sus compañeros se salió de su línea, perdió el control, giró violentamente y desapareció de la vista, tragado por el abismo. Los demás lograron llegar al fondo, pero su compañero no estaba allí. Yuta entró en pánico, quiso regresar, buscarlo, convencido de que todo era culpa suya por haber liderado el descenso. Body lo detuvo, le dijo que su compañero había elegido su propio camino, que no era su responsabilidad. Encontraron el cuerpo y le dijeron un adiós a la antigua usanza, pero Yuta no pudo sacarse la culpa de encima. Más tarde, solo y embriagado, se sentó a beber, hundiéndose en sus pensamientos. Fue entonces cuando Samsara se le acercó, le contó la verdad. Ella no solo formaba parte del grupo, había sido adoptada por Ono Ozaki, el creador de los desafíos. Body también había sido su discípulo. El mundo creía que Ozaki había muerto durante el tercer desafío, despertar de la tierra, pero Samsara reveló lo que nadie sabía: lo había completado.
La verdadera muerte de Ozaki ocurrió después, cuando un barco ballenero embistió su embarcación en el Atlántico mientras intentaba proteger a las ballenas. Ese día un niño estaba con él, el niño sobrevivió. Ese niño era Body. Desde entonces, Body había cargado con la misión de su maestro, pero con el tiempo esa misión se había transformado en algo más oscuro, una obsesión por completar lo que Ozaki había comenzado. Yuta escuchó en silencio. El dolor, las historias y las pérdidas compartidas los acercaron más. Esa noche el vínculo entre Yuta y Samsara se profundizó. A la mañana siguiente, Body llevó a Yuta a una antigua mina, explotada durante más de 20 años. Esta vez no se trataba de un desafío. Body dijo que estaban allí para devolverle algo a la tierra. Uno de sus compañeros abrió una maleta. Dentro había bloques de C4. El estómago de Yuta se hundió. Para Body, devolver significaba volar la mina y enterrarla para siempre. Yuta cerró los ojos angustiado. La verdad que había intentado ignorar finalmente se reveló por completo. Body y su grupo eran los responsables de los crímenes extremos, y ahora Yuta tenía que decidir de qué lado estaba. El grupo se dividió en dos equipos. Body llevó a Yuta con él para interceptar el convoy de seguridad. Los otros subieron en motocicletas por la montaña para plantar los explosivos. Body condujo un jeep como un ariete, embistiendo camiones cargados de minerales. En un momento hizo que un vehículo de seguridad cayera por un acantilado. Cuando todo estuvo listo, Body sostuvo el detonador en la mano. Yuta no pudo callar más. Reveló su verdadera identidad. Body lo miró y presionó el botón. La montaña explotó. Rocas y tierra descendieron como una ola devastadora. Body saltó sobre una motocicleta y huyó cuesta abajo. Yuta tomó otra y lo siguió. Ambos zigzaguearon entre piedras que caían, corriendo hacia el bosque. En medio del caos, Body chocó contra Yuta. Los dos salieron despedidos y cayeron a un río. Emergieron jadeando. Yuta sacó su arma y apuntó directamente a Body. El aire se volvió insoportablemente tenso. Body no se movió. Le dijo que siempre había sabido que Yuta era policía. Cuando Yuta exigió saber por qué lo habían dejado quedarse, la respuesta fue simple, casi triste: porque pensé que podía salvarte. Poco después, Yuta fue llevado de regreso a la sede del FBI. Su superior estaba furioso. Yuta había cruzado todas las líneas posibles. No informó la ubicación de Body, no detuvo el crimen y además se involucró emocionalmente con Samsara. Lo suspendió en el acto. También le informó que el gobierno había congelado las cuentas del patrocinador de Body. Sin dinero, el grupo no podría continuar, pero Yuta sabía algo que ellos no entendían. Conocía la determinación de Body. Cortarle los fondos no lo detendría. Al contrario, lo empujaría a cometer actos aún más extremos para completar los desafíos. Y Yuta tenía razón. Las cámaras de vigilancia pronto captaron a hombres vestidos de negro desplazándose en motocicletas por la ciudad. Seguían activos, rápidos, invisibles, a pesar de las órdenes de arresto. Yuta estudió el calendario. Era sábado. Solo un banco permanecía abierto, ubicado en la carretera principal en la cima de la montaña. Sabía que allí atacarían. Yuta se subió al coche de papas. El viejo agente le pasó un arma. No quería ver al joven morir frente a él. En lugar de seguir al convoy principal, tomaron un camino lateral y aceleraron montaña arriba. En la cima, el caos ya había estallado. Patrullas policiales bloqueaban la entrada del banco. 3 hombres enmascarados, vestidos de negro, irrumpieron a través de las puertas de vidrio, disparando ráfagas de su fusil. El tiroteo fue inmediato. Yuta quiso intervenir, pero ya nadie escuchaba órdenes. Uno de los asaltantes se quitó la máscara. Una lluvia de balas lo abatió en el acto. Otro lanzó granadas de destello, cegando a los agentes y escapó en motocicleta. Yuta fijó su mirada en uno de ellos. Convencido de que era Body, disparó a la llanta. El motociclista cayó, abandonó la moto y corrió hacia un teleférico turístico. Yuta no lo dejó escapar. Saltó al techo, se lanzó hacia la cabina en movimiento y rompió una ventana para entrar. La figura enmascarada levantó su arma. Yuta disparó primero, por puro instinto. El disparo acertó, avanzó, arrancó la máscara y se congeló. No era Body, era Samsara. La conmoción y la rabia lo golpearon de lleno. En la plataforma opuesta, Body observaba en silencio. Yuta quiso correr hacia él, enfrentarlo, golpearlo, pero un tren pasó rugiendo entre ambos. Cuando desapareció, Body ya no estaba. Nadie sabía dónde atacaría después. Yuta extendió un mapa y marcó cada lugar donde Body había completado un desafío. El patrón se volvió evidente. Los primeros 6 retos habían sido descendentes. El séptimo sería lo contrario. Maestro de 6 vidas. Una escalada libre, sin cuerdas, sin seguridad, solo las manos desnudas contra la roca. Yuta supo exactamente dónde iría Body, el Salto Ángel, en Venezuela, su lugar de origen, pero Venezuela estaba fuera de la jurisdicción estadounidense. Oficialmente Yuta no podía ir, extraoficialmente Papas lo llevó. El Salto Ángel se alzaba sobre ellos, una de las cascadas más altas del mundo. En su base, Body estaba de pie con su último compañero, Gromit, observando el ascenso imposible. La pared de roca se elevaba casi vertical, sin rutas claras, sin margen de error. Gromit miró hacia arriba, paralizado
paralizado por el miedo. No veía un camino. Body, en cambio, veía belleza. Sin decir una palabra, se quitó la chaqueta y comenzó a escalar solo. Fue entonces cuando Yuta llegó. Gromit, desesperado, no tuvo opción más que seguir. Yuta permaneció en la base unos segundos, respiró hondo, se colocó el equipo y comenzó el ascenso. Los tres se aferraban a la roca con dedos y pies. Cada movimiento era una apuesta contra la muerte. Las grietas eran mínimas, el vacío infinito. Gromit intentó saltar hacia un agarre más alto. Falló. Sus manos resbalaron. Quedó colgado con un solo brazo. Luchó por sostenerse, pero su fuerza se agotó. Cayó. El último compañero de Body había desaparecido. Body miró hacia abajo, vio a Yuta y siguió escalando. Yuta alcanzó la cima, temblando y exhausto. Body ya estaba allí, de pie al borde del abismo. Ambos habían logrado lo imposible, pero Yuta aún tenía una misión: traerlo de vuelta. Body lo miró con serenidad. Dijo que aún no había terminado. Quedaba un último desafío, el octavo, el acto final de confianza absoluta. Sin más palabras, se inclinó hacia atrás y se dejó caer dentro de la rugiente cascada. Yuta no dudó, saltó tras él. El impacto fue brutal, pero sobrevivió. Emergiendo, jadeante, herido, sangrando. Body no estaba. Papa sugirió que el río lo había arrastrado. Yuta no lo creyó. Sabía que seguía vivo. Tiempo después, el océano Pacífico se levantó con olas como nunca antes vistas. Yuta, ahora endurecido como agente del FBI, descendió desde un helicóptero hacia un pequeño bote sacudido por la tormenta. Allí estaba Body. Había sobrevivido. Había regresado por una razón. Durante el desafío Vida de Agua, había abandonado la ola para salvar a Yuta. Eso significaba que nunca lo había completado de verdad. Esta era su última oportunidad. La ola frente a ellos era monstruosa, imposible. Montarla significaba no regresar. Ambos compartieron sus últimas palabras, no como enemigos, como hermanos. Yuta dejó ir a Body. Body remó hacia la pared de agua, consciente de que le costaría la vida. La ola lo engulló por completo. Yuta observó impotente. Body había desaparecido, y mientras el océano rugía a su alrededor, Yuta inició su propio viaje interior, sin saber si seguía siendo un agente del FBI o algo completamente distinto. Si llegaste hasta aquí, ¿por qué no ves estos videos que te recomiendo a continuación? Nos vemos allí.